Hola a todos, arrancamos de una vez con este análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las historias más icónicas de la literatura moderna, El alquimista de Paulo Coelho. Oigan, un dato increíble para empezar. ¿Sabían que Coelho escribió toda esta obra maestra en solo 2 semanas? Así es. Él mismo decía que la historia ya estaba escrita en su alma. Y la verdad es que no es solo un cuentito de aventuras, para nada. Es básicamente un mapa súper detallado sobre nuestro propósito en la vida, disfrazado de fábula. A lo largo de este repaso, vamos a ir resumiendo el libro y destacando sus mejores momentos, estos que son realmente importantes y poderosos para entender qué es lo que tiene esta historia que sigue atrapando a tantas generaciones. Vamos a descubrirlo. Y fíjense en esto, el impacto global de este libro es, francamente, una locura. Estamos hablando de unas 150 millones de copias vendidas en todo el mundo y traducciones a más de 70 idiomas. ¡70! Esa cifra monumental no cae del cielo. Lo que pasa es que esta obra logra algo rarísimo en la literatura. Mezcla toda la onda de la fantasía y la aventura clásica con temas súper profundos de desarrollo personal. Es un libro que rompe cualquier frontera, porque al final del día nos habla de un anhelo que absolutamente todos tenemos como seres humanos. Entonces, la gran pregunta que nos plantea este relato desde el principio es, ¿qué pasaría si ese tesoro inmenso con el que siempre hemos soñado estuviera enterrado justo debajo de nuestros pies? Piénselo un segundo. Casi siempre buscamos el éxito o la felicidad en lugares súper lejanos, ¿verdad? Creemos que la grandeza está allá, lejísimos. Pero, ¿y si esa riqueza ya estuviera aquí mismo y solo necesitáramos pasar por un proceso difícil para darnos cuenta? Bueno, esa es la premisa que nos va a servir de brújula en esta exploración. Ahora, para desentrañar de verdad esta historia tenemos que entender un concepto clave: la leyenda personal. Básicamente, es ese destino único que el universo tiene preparado para cada uno de nosotros, o sea, nuestra razón fundamental para vivir. A lo largo del libro vemos al protagonista hacer un viaje enorme cruzando continentes enteros. Pero ojo aquí, porque todo ese movimiento en el mapa es en realidad una metáfora brillante de un viaje interno. Según la filosofía de Coelho, vivir esta leyenda personal es la verdadera y última razón por la que estamos en este mundo. Y así comienza el trayecto de nuestro protagonista, Santiago. Él empieza de una forma súper humilde, siendo un simple pastor de ovejas en los tranquilos campos de Andalucía, allá en España. Pero de repente, la escala de tiempo y distancia explota por completo. Pasa de cruzar al norte de África en un mes, a quedarse un año enterito en un oasis inmenso en medio del desierto, hasta llegar, 2 años después, a las majestuosas pirámides de Egipto. Lo interesante aquí es que cada una de estas etapas en el mapa refleja directamente una etapa de su evolución espiritual. Es como subir de nivel, pero por dentro. Todo este viaje épico empieza por algo que parece súper insignificante: un sueño. Un sueño que se repite mientras Santiago duerme junto a su rebaño en una iglesia vieja y en ruinas. En el sueño se le revela que hay un tesoro escondido en las pirámides de Egipto, pero sin darle la ubicación exacta ni mayores detalles. Después de buscar respuestas con una gitana y de cruzarse de la nada con un misterioso rey llamado Melquisedec, quien por cierto le regala 2 piedras místicas, Santiago toma una decisión gigantesca. Decide vender todas sus ovejas. Imagínense, vende su única fuente de ingresos y seguridad para perseguir un sueño que ni siquiera entiende bien. Es el típico, y profundamente aterrador, salto de fe. Lo que nos lleva a una de las frases más famosas de la literatura moderna. Cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Esta frase es el motor de toda la historia. Pero a ver, lo curioso, y hasta un poco irónico de todo esto, es que el universo pone a prueba esta promesa casi de inmediato. Apenas pisa el norte de África, a Santiago le roban absolutamente todo su dinero. Se queda en cero. Pero, a pesar de este tremendo desastre, esa creencia se convierte en su ancla. En lugar de tirarse a llorar por los rincones, esta idea lo empuja a conseguir trabajo limpiando cristales con un mercader local. Bueno, tras un buen tiempo, Santiago logra recuperar su plata gracias a que resulta tener un instinto comercial buenísimo, y retoma su viaje uniéndose a una caravana que va a cruzar el implacable desierto. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque conoce a un intelectual inglés. Este personaje lleva toda su vida con la nariz metida en libros complicadísimos buscando la gran obra, y es él quien le habla a nuestro protagonista sobre el místico alma del mundo. Este encuentro casual es el que literalmente cambia las reglas del juego y le abre la mente a Santiago sobre lo que es posible. Y hablando de alquimia, tenemos que hacer una pausa aquí para desmitificar esto, porque el libro nos presenta 2 caminos muy distintos. Por un lado, tenemos la alquimia literal. Ya saben, esa idea de intentar convertir metal común en oro puro, o buscar una poción mágica para ser inmortales, que de hecho es la gran obsesión del amigo inglés con todos sus manuscritos indescifrables.
Pero por otro lado, resalta la alquimia metafórica. Esta trata sobre el proceso de purificar nuestra propia alma a través de la experiencia, de tomar riesgos, de actuar. Y la narrativa nos deja clarísimo que el verdadero poder y la transformación real residen en esta última. Ahora, para dominar esta alquimia interior, uno tiene que aprender un idioma que no usa palabras, el lenguaje del mundo. ¿Y cómo se hace eso? Pues observando atentamente las señales del entorno, escuchando a la naturaleza y, sobre todo, confiando ciegamente en la intuición. Y fíjense si esto funciona que, aplicando todo esto, Santiago se queda mirando cómo vuelan unos gavilanes en el desierto y de la nada logra predecir un ataque sorpresa contra el oasis. Gracias a esa aguda intuición salva muchísimas vidas y nos demuestra que todo el aprendizaje teórico por fin se ha vuelto dolorosamente práctico. Pero claro, el oasis no solo trae guerras, también trae una prueba muchísimo más sutil y profunda, una prueba del corazón. Ahí es donde conoce a Fátima y el amor irrumpe con muchísima fuerza. De hecho, existe la grandísima tentación de mandar todo a volar, olvidarse de las pirámides y quedarse viviendo tranquilo y seguro en el oasis para siempre. Sin embargo, el mensaje del libro aquí es tajante. El amor verdadero nunca nos impide perseguir nuestra leyenda personal. Si lo hace, simplemente no era amor verdadero. Fátima, siendo una mujer del desierto y entendiendo cómo funciona la vida, lo anima a seguir adelante, confiando en que lo que es genuino siempre regresa. Y justo en este momento de tantas dudas, hace su gran entrada el personaje que le da el nombre a la obra, el alquimista. Imagínense a este sabio enigmático que aparece imponente, cabalgando con un halcón en el hombro. Él nota de inmediato el enorme potencial espiritual que tiene Santiago después de su heroica predicción en el oasis. Pero ojo, el alquimista no le da las respuestas masticadas ni le hace el camino fácil. Él simplemente se ofrece a acompañarlo y, lo que es más importante, a empujarlo fuera de su zona de confort para asegurar que el viaje hacia las pirámides continúe sin excusas. Durante este peligroso viaje juntos, porque están cruzando un desierto azotado por guerras entre clanes, se revelan lecciones sumamente transformadoras. Primero, que leer o teorizar no es suficiente. La acción decidida es la única forma real de aprender. Segundo, que hay que escuchar al corazón por encima de cualquier cosa, porque éste conoce todo al haber nacido del alma del mundo. Y tercero, que para mí es una reflexión absolutamente brutal, el miedo a sufrir es, la mayoría de las veces, una prisión mental muchísimo peor y más cruel que el sufrimiento mismo. Y vaya que esas lecciones se ponen a prueba rápido, porque llegamos al clímax de la historia, a un momento de altísima tensión. De repente, una tribu súper violenta los captura en medio de la nada, y para salvarles el pellejo, en un acto de pura desesperación, ¿qué hace el alquimista? Le dice al líder de la tribu que Santiago es un hechicero capaz de transformarse en viento. Santiago no tiene la más mínima idea de cómo hacer esto, pero empujado al límite absoluto de su comprensión, tiene que sumergirse en el alma del mundo y literalmente negociar con el desierto, con el viento y con el sol. El resultado es una tormenta de arena masiva que deja a los captores maravillados y les consigue la libertad. ¡Increíble! Después de escapar milagrosamente de esa tribu, llegan a un monasterio copto. Y aquí ocurre un detallazo narrativo. El alquimista por fin demuestra su magia literal y convierte un pedazo de plomo en oro macizo. Pero toma ese oro y lo divide en 4 partes. Se queda una a él, le da otra al monje, otra a Santiago, y la cuarta se la da también al monje para que la guarde como una reserva de emergencia. ¿Por qué tanta precaución? Pues porque Santiago ya ha perdido todo su dinero 2 veces en el pasado, y como dice este sabio, el universo tiene un sentido de la simetría bastante irónico. Es una lección brillante sobre la prudencia y la experiencia. Finalmente, el mentor se despide y nuestro protagonista, después de 2 largos años de sudar y sufrir, llega a los pies de las majestuosas pirámides de Egipto. El objetivo por el que tanto ha luchado está ahí mismo. Comienza a cavar frenéticamente en la arena buscando su oro. Pero la realidad le da un golpe brutal e inesperado. Unos bandidos aparecen de la nada, lo asaltan con muchísima violencia y le roban la única pieza de oro que el alquimista le había dado. Ya tirado en el suelo, golpeado y al borde de la muerte, Santiago les confiesa el motivo por el que estaba excavando ahí, revelándoles sus sueños sobre el gran tesoro. Y es aquí donde nos cae el giro argumental más brillante de toda la obra. El jefe de los bandidos, burlándose del pobre pastor herido, le confiesa algo que nos deja con la boca abierta. Le dice que él también tuvo un sueño recurrente.
Soñó que había un tesoro inmenso enterrado en las raíces de un árbol dentro de una iglesia en ruinas, justo en España. Y el bandido se ríe a carcajadas diciendo que jamás sería tan tonto como para cruzar un desierto peligroso por un simple sueño. Y ¡boom! En ese preciso y dramático instante, todas las piezas encajan a la perfección. El tesoro siempre estuvo exactamente en el mismo lugar donde empezó todo el viaje. Entonces el punto clave ahora es evaluar los grandes resultados de esta odisea. Porque hay dos tesoros muy claros. Por un lado tenemos la riqueza física, el cofre lleno de monedas y joyas que, efectivamente, siempre estuvo en España esperándolo. Pero por otro lado tenemos la inmensa riqueza espiritual, la valentía que forjó a base de puros golpes, el amor que descubrió en el desierto y esa profunda sabiduría que obtuvo al conectarse con el universo. Sin ese trayecto largo y tortuoso, jamás habría adquirido esa riqueza interna. El viaje físico, con todos sus peligros y fracasos, fue el verdadero horno de alquimia que transformó a un simple pastor en un ser humano completo. Para sintetizar toda la sabiduría que hemos extraído de esta historia, hay varias ideas fundamentales que nos tenemos que llevar grabadas. Primero, la importancia absoluta de nunca ignorar esa chispa interna que nos llama hacia nuestro propósito. Segundo, entender de una buena vez que los robos, las crisis y los fracasos no son castigos del destino, sino pruebas estrictamente necesarias para forjar nuestra determinación. Tercero, tener la certeza de que el mundo siempre nos está guiando a través de señales, si sabemos observar. Y finalmente, que cualquier meta material siempre será secundaria frente a la increíble transformación que experimentamos en el camino hacia ella. Y así vamos cerrando nuestra exploración de hoy. El alquimista es, sin lugar a dudas, un recordatorio magistral de que todos tenemos un destino por cumplir, y de que el oro más valioso de todos, la alquimia definitiva, es el mismísimo proceso de alcanzar nuestra mejor versión. Así que les dejo esta pregunta para reflexionar. ¿Estamos prestando atención a las señales que nos guían hacia nuestra propia leyenda personal el día de hoy? Quizás valga la pena observar el entorno con nuevos ojos y escuchar esa voz interna que la rutina siempre intenta silenciar. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo análisis.